La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti. La Biblia, la gloriosa verdad del Dios vivo, del Dios verdadero, nos habla en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta interesante carta que comenzaremos hoy, después de haber concluido con la carta de primero de Timoteo, quiero comenzar con la carta número 1 y 2 de los tesalonicenses. En esta primera carta comenzaremos con los primeros 10 versículos. Comenzando con el primer capítulo, nos dice Pablo en esta interesante carta, y comienza mencionando su propio nombre y continúa mencionando dos de ellos, dos nombres más que son colaboradores de Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia, a los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, recordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección la conocemos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros venisteis a ser imitadores en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así el apóstol comienza con esa interesante carta. Esa carta ciertamente está dando los grandes elogios a los tesalonicenses. La ciudad de los tesalonicenses, podemos decir con toda claridad, con toda certeza, que la ciudad de Tesalónica en el tiempo del Nuevo Testamento, Tesalónica, hoy Salónica, era una ciudad bastante grande, era una ciudad bastante hermosa, pues contaba con una población de aproximadamente 200,000 personas. Formaba parte de Macedonia, provincia principal de Grecia, y estaba situada en el extremo noroeste del mar Egeo. Por su excelente ubicación, era una ciudad portuaria destacada y era una de las estaciones más importantes de las que se encontraban a lo largo de la Gran Vía Ignacia. Esta era una carretera que iba del mar Adriático hasta las
Dardaneleos, es un poco problemático este nombre para mí. Dardaneleos. Este nombre unía ciertamente, o este lugar unía ciertamente a Macedonia con Roma. Podemos considerar entonces que por ello Tesalónica era el más importante centro comercial, cultural, social, político de toda la región y ejercía mucha influencia en el mundo de aquel entonces. Por ello es lógico que fuera escogida por el Espíritu Santo como punto de partida para propagar el mensaje de Jesucristo en toda Macedonia, Acaya y en todo lugar, como lo vemos en este interesante pasaje de primero de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Pero también tenía otra fama que no es muy positiva. Al igual que Corinto y otras ciudades portuarias, era conocida por su baja moralidad. El trasfondo histórico de Tesalónica fue la segunda ciudad europea visitada por Pablo, sus colegas, durante su segundo viaje misionero. Los predicadores ya habían recorrido los lugares de Siria, Cilicia, donde habían establecido iglesias en su primer viaje, y querían predicar en Asia, Bitinia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo, según leemos ciertamente en Hechos capítulo 16, verso 6 y versículo 7, a la luz de las Santas Escrituras. Al llegar a Troas en una visión de noche, le fue revelado a Pablo que debían pasar por Macedonia. Entonces, para anunciar el poderoso evangelio ahí, eso lo vemos claro en Hechos capítulo 16, versículo 8 al versículo 10. Dice Pablo, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándoles y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Entonces fue a través de una visión que se dirigió Pablo para ese lugar. Primero predicaron en Filipos, donde tuvieron cierto éxito, pero como también enfrentaron problemas serios, tuvieron que salir apresuradamente, según ese capítulo 16 de Hechos. Hechos capítulo 16. Vemos que se levantó una gran persecución contra Pablo y Silas por haber echado fuera un demonio pitónico de una mujer. Los echaron a la cárcel después de haberles dado una tremenda paliza. Y Dios tuvo que sacudir la cárcel de Filipo y toda esa población. Y Dios hizo un milagro extraordinario. De esa forma salieron libres y escaparon de aquel lugar. Llegaron entonces a Tesalónica. Y puesto que había una sinagoga de los judíos ahí, Pablo la visitó con todo su corazón. Y por 3 semanas predicó el evangelio. Varios miembros de la sinagoga creyeron al evangelio de Jesucristo presentado por Pablo. Y también algunos griegos piadosos y mujeres nobles estaban gozosos de recibir el santo evangelio. Los judíos no creyentes causaron un tremendo alboroto. Esto es lo que pasa con personas que son incrédulos, personas que no creen al evangelio, siempre son problemáticos, siempre causan daños porque no tienen a Dios en su corazón ni permiten que entre a su corazón. Por eso
es que son problemáticos. Entonces los judíos no creyentes causaron un alboroto terrible y fue necesario que el apóstol Pablo y Silas saliesen de noche para Berea. Lo vemos claro a través de Hechos capítulo 17, verso 1 al verso 10. Pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había otra sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, como ciertamente acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, dice las Santas Escrituras. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, se juntaron, dice las Santas Escrituras, se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Y de entonces los judíos comenzaron a causar problemas tras problemas, porque así es la vida. La gente que no le gusta escuchar la verdad de Dios, como dije ya al principio, son tremendamente problemáticos. En vez de ser de bien, sirven de estorbos a los que pueden entrar a gozar de las bendiciones supremas de Dios. Una vez más, les recalco el pasaje bíblico. Dice las Santas Escrituras que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como siempre, tenía esa costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo ciertamente las Escrituras, que era necesario que Jesucristo, nuestro Salvador, padeciese, que fuese sepultado y fuese resucitado de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía el apóstol, ese es el Cristo. Algunos de ellos en verdad abrieron su corazón creyendo y se juntaron con el apóstol Pablo, gozosos, felices de haber creído, de haber recibido a Jesús. Entonces se unieron con Pablo, se unieron con Silas, y de los griegos piadosos gran número, así también de mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, perversos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, las cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, los dejaron libres y se quedaron burlados. Todos estos judíos que en verdad eran incrédulos, perversos, que no se sujetan a la verdad de Dios. Es verdad que los que son perversos nunca obedecen la verdad del Dios vivo. De modo que estuvieron en esa ciudad Pablo y Silas muy poco tiempo, pero como dejaron en ella al nuevo grupo de creyentes, se fueron muy preocupados por estos nuevos creyentes. Ahora pensemos por un momento,
¿Dónde se ubicaba Tesalónica? ¿Cuál es el nombre moderno de la ciudad? Mencione 4 cosas que describen a Tesalónica. ¿Cuántos habitantes tenían en tiempos del Nuevo Testamento? ¿Cómo fue guiado Pablo para ir a Macedonia? ¿A qué ciudad de Macedonia llegaron primero Pablo y sus compañeros? ¿Por qué no permanecieron más tiempo allá? ¿Cuál fue la segunda ciudad que visitó Pablo cuando predicó en Macedonia? ¿Qué resultados hubo? Porque salieron Pablo y Silas para Berea. Esto lo vimos ya en las partes que hemos estudiado. Muy bien, el autor y la fecha de esta carta de la cual estamos estudiando. En el primer versículo de cada una de estas epístolas, Pablo se identifica como el autor de ambas cartas. Fueron escritas desde Corinto y ese detalle nos ayuda a ponerles fecha. De Tesalónica, Pablo salió para Berea, donde también tuvo éxito predicando el evangelio. Pero llegaron los judíos de Tesalónica y provocaron un alboroto que resultó en la salida apresurada de Pablo con rumbo a Atenas. Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Pero cuando llegó a Atenas, Pablo dio órdenes a los hermanos que le acompañaron hasta esa ciudad para que dijeran a sus colegas que lo alcanzaran cuanto antes posible. Esto lo vemos en Hechos capítulo 17 y versículo 10 al verso 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Es decir, que estos creyentes en Cristo no perdían tiempo predicando el evangelio. Y estos eran más nobles, es decir, los de Atenas. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Mujeres griegas también se agregaron, mujeres griegas de distinción, personas de categoría, de calidad. No pocos hombres también se entregaron a Jesucristo. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por el apóstol Pablo, fueron a hacer otro alboroto allá. Qué terribles son los hombres malvados religiosos, los que no han abierto su corazón para recibir al Dios verdadero. Los simplemente religiosos son rabiosos, amargados, repugnantes, mentirosos. Son personas que levantan calumnias y también escogen hombres malvados, criminales, para hacer cosas nefandas, terribles. Mire, cualquier religioso que haga estas cosas contra la cristiandad, llegará el momento en que si no se arrepienten de sus pecados, les alcanzará la muerte, serán cortados y echados al fuego. Antes que esas cosas le lleguen, mejor arrepiéntase, confiese su pecado y apártese del pecado. Una vez que usted se arrepienta de todo su corazón y invite a Jesucristo a su corazón, dejará de estar amargado, lleno de odio, lleno de celos, de contiendas. No estará pensando con ningún pensamiento en su corazón perverso, maligno, sino que sus pensamientos serán diferentes. Su mente estará limpia, pura, por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, el libro de los Hechos no registra su llegada, pero primero de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1 al 5,
Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con nosotros, o mejor dicho, porque también estando con vosotros, os predicábamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y ya habéis visto, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestras vidas, de cómo estáis delante de Dios. Es decir, cómo están en cuanto a vuestras conductas, cómo están vuestras condiciones espirituales y físicas. El apóstol está interesado en ellos. Entonces, en esta carta sí registra el hecho de que Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para confirmar a los hermanos y para averiguar su estado espiritual. No sabemos exactamente para dónde se fue Silas, pero se cree que posiblemente fue a Filipos a seguir fortaleciendo a los creyentes que se quedaron en Filipo. El regreso de ambos se menciona en Hechos capítulo 18, en el verso 1 al versículo 5. Hechos capítulo 18, verso 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló ciertamente a un judío. Nos dice así las Santas Escrituras. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, después de haber estado predicando en aquel sitio con un ministerio bendecido, prosperado, con un ministerio de alta bendición de parte de Dios. Entonces salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Declara ese pasaje, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga discutía ciertamente con ellos en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, todos los días sábados, que eran los días de descanso de Israel, de los judíos. Y ahí persuadía a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la enseñanza. Pablo no perdía tiempo. Él siempre estaba enseñando. Entonces, el regreso de ambos se menciona aquí en Hechos capítulo 18, verso 1 al versículo 5. Para entonces Pablo ya estaba en Corintios, como lo vemos en este interesante pasaje, hasta donde Timoteo le llevó los buenos informes de los hermanos de Tesalónica, según el capítulo 3 de esa carta, versículo 6 al versículo 8. Pero dice la Biblia, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, dice, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es decir, que vuestra firmeza nos da aliento de seguir adelante, de estar en pie, de estar firmes, porque no estamos espadeando al aire, no estamos perdiendo nuestro tiempo, lo estamos aprovechando al máximo, porque los frutos que son ustedes están permaneciendo firmes en el Señor. No se está cayendo al suelo la fructificación que estamos llevando a cabo. Entonces, podemos decir que se cree que de ahí mismo Pablo también escribió su primera epístola a los tesalonicenses. Aproximadamente en el año 51 o el año 52 después de Cristo. La segunda carta fue escrita pocos meses después en el mismo año. Recuerde que estamos comenzando a estudiar la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Por motivo de tiempo, les agradezco una vez más. Soy el pastor Luis Palacios para servirles. Continuaremos en una próxima edición sobre este interesante estudio y espero que con paciencia sigamos en el próximo programa aprendiendo sobre estas cartas y nos gozaremos siendo edificados juntos, porque Dios tiene verdades hermosas que enseñarnos a través de estas dos cartas, así como aprendimos verdades hermosas a través de Primera de Timoteo. Vamos a aprender cosas hermosas en estas dos cartas que acabo de mencionar, que es Primera y Segunda de Tesalonicenses. Muy bien, quiero orar por ustedes y queremos invitarles también a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados exactamente esquina con la Avalon y la 42 Street, un poquito hacia el sur del centro de Los Ángeles, más o menos unos 5 minutos del centro de Los Ángeles hacia el sur. Búsquenos el día miércoles y el día viernes y domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde del domingo. Padre bueno, gracias por todos los televidentes, gracias por ellos. Los bendigo con todo mi corazón, oh Dios, y te doy gracias. Guárdalos y fortalécelos para siempre. Amén. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.